Muy buenas, fortunatas y fortuneros. El doctor Willett había empezado a invocar a algo sin querer y se desmayó. ¿Qué es lo que seguirá ahora? Bueno, quién sabe. Bueno, pero antes de seguir con el relato, ya les recuerdo. eh, like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y si tienen ganas de que yo no pase hambre, pueden mandarme un cafecito con el link que hay en la descripción. Bueno, dicho esto, sigamos con el relato. Una pesadilla y un cataclismo 4. Marinus Bicknell Willett no espera que crean su historia sino unos cuantos de sus amigos íntimos y, en consecuencia, solo a ellos ha tratado de contarla. Las pocas personas ajenas a ese círculo que la han escuchado desde sus labios se han limitado a sonreír y a comentar que el doctor empieza a hacerse viejo. Le han aconsejado que se tome unas largas vacaciones y que en el futuro no vuelva a intervenir en casos de desequilibrio mental. Pero el señor Ward sabe que lo que dice el médico no es más que la horrible verdad. ¿Acaso no vio él con sus propios ojos la fétida abertura practicada en el suelo de la bodega del bungalow? ¿Acaso el doctor Willett no le envió a su casa, trastornado y enfermo, hacia las 11 de aquella ominosa mañana? ¿Acaso no telefonó al doctor inútilmente aquella noche y no se dirigió al bungalow a la mañana siguiente, encontrando a su amigo inconsciente, aunque ileso, tendido en la cama de uno de los dormitorios? Respiraba trabajosamente y cuando el señor Guarde le hizo beber un poco de coñac, entreabrió lentamente los párpados, se estremeció y gritó: ¡Esa barba! ¡Esos ojos! ¡Dios mío! ¿Quién es usted? Palabras bastante extrañas, teniendo en cuenta que las dirigía a un hombre perfectamente rasurado y de ojos azules, un hombre que conocía desde su infancia. A la brillante claridad del mediodía, el bungalow no había cambiado en lo más mínimo desde la mañana anterior. Las ropas de Willett parecían en perfecto estado, aparte de unas leves rosaduras en los codos y en las rodillas, y solo un leve olor acre le recordó al señor Ward el hedor que despedía el traje de su hijo el día que le trasladaron al hospital. Faltaba la linterna del médico, pero su maleta seguía allí tan vacía como la había traído. Antes de dar ninguna explicación y haciendo evidentemente un gran esfuerzo moral, Willett descendió tambaleándose a la bodega y trató de correr la plataforma situada ante los lavaderos. No se movió. Acercándose al lugar donde el día anterior había dejado su saquito de herramientas, Willett cogió un escoplo y trató de hacer palanca. Se adivinaba bajo ella la capa de hormigón, pero nada indicaba que hubiera habido allí jamás una abertura. Esta vez, el asombrado padre de Charles Ward, que había seguido a su amigo, no tuvo ocasión de enfermar con las emanaciones del horrible agujero. Ni pozo fétido, ni mundo de horrores subterráneos, ni biblioteca secreta, ni documentos de Curwen, ni laboratorio, ni estantes, ni fórmulas grabadas. Nada. El doctor Willett palideció y se apoyó en el brazo de su compañero. Ayer, usted lo vio y lo olió, ¿verdad? Y cuando el señor Ward, asombrado y aturdido, reunió la fuerza suficiente para sentir con un gesto, el médico suspiró y asintió a su vez. Entonces voy a contárselo todo. Por espacio de una hora y en la habitación más soleada que pudieron encontrar, el médico susurró su fantástica historia a aquel asombrado padre. No supo continuar una vez que hubo narrado la aparición de aquella extraña forma y hubo descrito cómo del recipiente de plomo se elevaba un vapor verde negruzco y por otra parte estaba demasiado cansado para preguntarse qué había ocurrido. Cuando acabó su relato,
El señor Ward sugirió tímidamente. ¿Cree que una excavación serviría de algo? El doctor guardó silencio. No le parecía propio responder esa pregunta cuando una fuerza procedente de esferas desconocidas habían invadido esta orilla del gran abismo. Los dos hombres menearon la cabeza y el señor Ward preguntó: ¿pero dónde puede haberse metido? Es indudable que alguien le trajo aquí y que luego de algún modo selló la abertura. Willett dejó de nuevo que el silencio respondiera por él. Pero no fue todo aquello. Antes de abandonar el bungalow, al introducir el doctor una mano en el bolsillo para sacar el pañuelo, sus dedos tropezaron con un papel que no estaba allí antes de la expedición al subterráneo y que acompañaba a los fósforos y a las velas que había cogido en la desaparecida biblioteca. Era una hoja corriente, arrancada sin duda del bloc de notas que Willett había visto en aquella estancia, y los rasgos habían sido trazados con lápiz, probablemente el mismo que había visto junto al bloc. El texto les resultó incomprensible a los dos hombres, a pesar de que reconocieron en él ciertos símbolos que les parecieron vagamente familiares. Aquel breve mensaje y el misterio que entrañaba intrigó sobremanera a los dos amigos, quienes inmediatamente subieron al coche de Ward y dieron instrucciones al chofer para que les condujera primero a cenar a un sitio tranquilo y luego a la biblioteca Songhai, situada en la colina. No les fue difícil hallar allí buenos manuales de paleografía, que estudiaron detenidamente hasta que las luces brillaron en la gran araña. Al fin encontraron lo que buscaban. Aquella caligrafía no constituía una invención fantástica, sino que había sido la normal en un período muy oscuro. Correspondía a las minúsculas sajonas del siglo VIII y IX, y traía con ella recuerdos de un tiempo inculto en que bajo la fresca corriente del cristianismo rebullían aún furtivamente creencias antiguas y viejos ritos, un tiempo en que la pálida luna de Britania era testigo a veces de extraños ritos celebrados entre las ruinas romanas de Acarreón y Exaus, y junto a las torres desmoronadas del muro de Adriano. La lengua era el latín de aquellas edades bárbaras, y el texto era el siguiente: Corvinus macandus et, cadavera quab forte dissolvum, necalocido retinadunt, teseut potes. Lo que, traducido, significaba: Curwen debe morir. El cadáver debe ser disuelto en agua fuerte sin que quede residuo alguno. Guarda el mayor silencio posible. Willett y el señor Ward quedaron mudos y desconcertados. Se habían enfrentado con lo desconocido y ahora descubrían que carecían de las emociones que a su juicio debían experimentar. En Willett, especialmente, la capacidad de recibir nuevas impresiones parecía totalmente agotada. Y así los dos hombres permanecieron sentados en silencio hasta que llegó la hora en que se cerró la biblioteca. Desde allí se dirigieron a la mansión de Prospect Street. El doctor se quedó en ella a pasar la noche, y allí seguía el domingo cuando llamaron por teléfono los detectives encargados de la vigilancia del doctor Allen. El señor Ward, que en ese momento paseaba nerviosamente por la habitación vestido con un batín, respondió personalmente a la llamada, y al saber que el informe que había solicitado estaba casi listo, citó a los detectives para primera hora de la mañana del día siguiente. Tanto Willett como él estaban deseosos de que el asunto llegara a su término, ya que cualquiera que fuese el origen del extraño mensaje que el doctor había encontrado en su bolsillo, una cosa parecía cierta: el Curwen que debía ser destruido no podía ser otro que el barbudo desconocido de gafas oscuras. Charles temía a aquel hombre, y en la carta que había dirigido al médico había pedido que le matara y disolviera su cadáver en ácido. Además, Allen había estado carteándose con extraños personajes de Europa bajo el nombre de Curwen, y era evidente que se consideraba una reencarnación del desaparecido nigromante. Ahora,
De fuente nueva y desconocida llegaba un mensaje en que se afirmaba que Curwen debía morir y que había que disolver su cuerpo en ácido. La relación entre todos aquellos sucesos era evidente y no podía ser ignorada. Por otra parte, ¿acaso Allen no planeaba asesinar al joven Ward siguiendo el consejo de ese individuo llamado Hutchinson? Desde luego que la carta que ellos habían visto no había llegado jamás a manos del barbudo colega de Charles, pero de su texto se deducía que Allen había trazado ya planes para deshacerse del joven en el momento en que éste mostrara demasiados escrúpulos. En consecuencia, había que detener a Allen, y, aun en el caso de que no se adoptaran contra él medidas más drásticas, había que encerrarle en un lugar donde el cual no pudiera infligir ningún daño al joven Ward. Aquella tarde, con la infundada esperanza de crear alguna información acerca del misterio de la única persona capaz de proporcionarla, el señor Ward y el doctor Willett fueron a visitar a Charles a la clínica. El doctor informó al joven de todo lo que había descubierto y observó la palidez que iba cubriendo su rostro a medida de que sus descripciones garantizaban la verdad de sus descubrimientos. El médico utilizó en grado máximo los efectos dramáticos y espió el rostro de su paciente con la esperanza de sorprender en él, aunque fuera un parpadeo, cuando se refirió a los pozos y a los indescriptibles híbridos que vivían en su interior. Pero Charles no parpadeó. Willett hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz adquirió un tono de indignación al referirse a aquellos seres que se morían de hambre. Acusó al joven de crueldad y se estremeció al oír las irónicas carcajadas con que éste respondió a sus palabras. Parecía haber renunciado a seguir sosteniendo que la cripta no existía, pero ahora veía algo siniestramente cómico en todo aquel asunto, y se reía con carcajadas roncas de algo que, evidentemente, le divertía mucho. Luego susurró con acento doblemente terrible a causa de lo cascado de su voz. Malditos sean. Comen, pero no deberían comer. Eso es lo más extraño del caso. Un mes sin comer, dice usted. Se quedó usted muy corto, señor mío. Buen chasco habría llevado de saberlo el viejo Whipple con su mojigatería. Matarlo todo quería, pero está tan ensordecido por el ruido de fuera que no llegó a oír el que salía de la tierra. Ni soñó que pudiera haber allí seres vivientes. Y si yo le dijera que esas malditas criaturas están aullando en esos pozos desde que Curwen desapareció hace ya 150 años. Pero aquello fue lo único que Willett pudo sonsacarle. Horrorizado, aunque casi convencido contra su voluntad, continuó su historia con la esperanza de que algún incidente pudiera sobresaltar a su interlocutor y sacarle de la demencial compostura que mantenía. Al contemplar el rostro del joven, no pudo evitar que un estremecimiento de horror le sacudiera ante los cambios que se habían producido en él durante los últimos meses. Cuando mencionó la habitación de las fórmulas y el polvo verdoso, Charles comenzó a demostrar cierta curiosidad. Una mirada de desprecio asomó a sus ojos al oír lo que Willett había leído en el blog y aventuró la explicación de que aquellas anotaciones eran muy antiguas y tenían que escapar forzosamente al entendimiento de todos aquellos que no estuvieran muy versados en la historia de la magia. Si hubiera sabido usted, añadió, la fórmula para dar vida a las sales que había en el recipiente, no estaría aquí para contarlo. Era el número 118. ¡Qué sorpresa se hubiera llevado de haber llegado a consultar el catálogo que guardo en la otra habitación! Me proponía llamarle a mi presencia el día en que me sacaron de aquí. Luego, Willett le habló de la fórmula que había recitado y del humo verde negruzco que se había levantado, y mientras lo hacía, observó que el terror desfiguraba por primera vez el rostro de Charles Ward. ¡Se presentó y está usted vivo! Mientras Ward mascullaba estas palabras, su voz pareció liberarse de ciertas trabas misteriosas y hundirse en un abismo cavernoso de extrañas resonancias. Willett,
asaltado por una repentina inspiración, replicó recordando una carta que había leído. El número 118, dices, pero no olvide que 9 de cada 10 lápidas de los cementerios están cambiadas. Y luego, sin previo aviso, colocó ante los ojos de su paciente el misterioso mensaje. La reacción del joven superó todas sus esperanzas, pues cayó al suelo desvanecido. Toda aquella conversación se llevó a cabo, naturalmente, en el más absoluto secreto, con el fin de que los alienistas de la clínica no pudieran acusar ni al padre ni al médico de alentar a un loco en sus fantasías. Sin pedir ayuda a nadie, el doctor Willett y el señor Ward cogieron en brazos al joven y le tendieron en la cama. Al volver en sí, el paciente murmuró repetidas veces que debía escribir inmediatamente a Orne y a Hutchinson para que le informaran acerca de cierta invocación, y en consecuencia, una vez que hubo recuperado totalmente el sentido, el doctor le comunicó que al menos uno de aquellos extraños personajes era enemigo suyo mortal, y había aconsejado al doctor Allen que le asesinara. Aquella revelación no produjo ningún efecto visible, pero, antes de que se formulara, en el rostro del joven había aparecido ya la expresión de un hombre acosado. A partir de aquel momento no quiso hablar más, y el señor Ward y su acompañante no tardaron en abandonar la habitación, no sin antes prevenir al paciente contra el barbudo doctor Allen, a lo cual se limitó a responder el joven que aquel individuo no estaba ya en condiciones de hacer daño a nadie. Acompañó a aquellas palabras una risa diabólica que causó una dolorosa impresión en los visitantes. En cuanto a la comunicación que Charles pudiera tratar de establecer con sus dos monstruosos corresponsales de Europa, ni al doctor ni al señor Ward les preocupaba tal cuestión, pues sabían que el director del hospital censuraba minuciosamente toda la correspondencia y no permitiría que llegara a manos del paciente ninguna misiva cuyo contenido le pareciera anormal. El caso de Orne y Hutchinson, si es que eran ellos los misteriosos exiliados, tuvo una misteriosa secuela. Impulsado por un vago presentimiento que le saltó en medio de los horrores de aquel período, Willett acudió a una agencia internacional de información para que le facilitaran la mayor cantidad de datos posibles acerca de los sucesos más notables ocurridos en Praga y Transilvania Oriental, y después de 6 meses de investigación, creyó haber encontrado entre los numerosos artículos que había recibido y traducido 2 datos significativos. Uno de los artículos en cuestión se refería a la completa destrucción durante la noche de una casa del barrio más antiguo de Praga y a la desaparición de un anciano de muy mala fama llamado Joseph Nade, el cual había vivido allí solo desde tiempos inmemoriales. El otro hablaba de una tremenda explosión ocurrida en las montañas de Transilvania, al este de Racus, que había tenido como consecuencia la desaparición del castillo de Franksy con todos sus moradores. El castillo tenía pésima reputación en la comarca y su propietario era temido y odiado por los campesinos de los alrededores. Precisamente por aquellas fechas tenía que presentarse ante las autoridades de Bucarest, que querían someterle a un serio interrogatorio, pero la explosión había venido a cortar lo que, al decir de las gentes, había sido una vida dedicada al mal y que se remontaba a épocas muy remotas. Willett sostiene que la mano que escribió aquel mensaje en caligrafía sajona era capaz de empuñar armas más fuertes que la pluma y que había asumido la responsabilidad de acabar con Hutchinson y Orne, dejándole a él la tarea de terminar con Curwen. El doctor se niega a pensar siquiera cuál pudo ser el destino final de aquellos 2 extraños personajes.